Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos partida doble el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles las novedades de nuestra facultad. Y se nos adelantó unos segundos, el profesor Cetrángolo ya estaba hablando al aire cuando habló. ¿Ah, sí? No me di cuenta. Sí, eso es bueno. Hablé sin saludar, perdón. No, eso es bueno cuando arranca porque lo agarran así espontáneo. Estaba caminando y... Claro, salvo que uno esté diciendo esta radio de... Claro, sí, no, nunca no, dijimos eso, no, igual, no. Nunca. Sí, es verdad. Igual no se tiene que arreglar el pelo, profesor, porque acá no hay cámara. Quédese tranquilo. Pero me está mirando la invitada. Ok, bueno. Perfecto. Tenemos vuelo internacional hoy. Vuelo internacional. Esto normalmente no se da en este programa. No. Son cosas que suceden. Bueno, ahora después Pese al paro de aerolíneas. Sí, exacto. Después de nuestro primer tema musical vamos a presentar como se debe a nuestra invitada. Vamos a ir a la primera canción que ha traído el profesor Oscar Cetrángolo, que es alusivo a nuestra invitada. A nuestra invitada y al tema del cual va a hablar. Perfecto, bueno, arranque usted, presente el tema. El tema es I Just Don't Know. Perfecto. Indica que es lo que yo entiendo lo que ella va a hablar. Y muy alegórico, sí. Sí, y como viene de tierras lejanas, rusas. Sí. Es un tema de Radio Moscú. Perfecto. Ya que no es un grupo ruso. No. Que no es un grupo ruso. Ella tampoco es rusa, nos acabamos de enterar. Bien. Ahora después explicamos. Porque dijo que su historia era larga y tenemos que completar una hora de programa, así que puede completarlo. Volvemos en unos minutos. Seguimos aquí en partida doble. Estaba muy arriba el tema, ¿eh? Muy arriba. Muy arriba. Sí. Este programa viene así. Somos así. Presente, por favor, como se debe a nuestra invitada el día de hoy. Bueno, como se debe, no sé si se puede porque debiera poder pronunciar su apellido, pero es una amiga que trabaja con nosotros en el instituto, en la facultad, que se llama Victorica. No, Victorica sí. Victoria. ¿Cuánto? Semellenko. No es tan difícil. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, dicho por ella es fácil, pero no. Bueno, pero lo que hay que hacer cuando uno aprende un idioma nuevo hay que escuchar la pronunciación y después se ve cómo se escribe. Perfecto. Sí, o sea, a mí me pasó en todos los lugares donde fui y así salí de todos los aeropuertos, por lo menos. Bueno, ella trabaja con nosotros, sos física. Soy física. De origen. Y cambiada. Nacida en Minsk. En Bielorrusia. Que no es, quiero aclarar porque si no alguien se puede confundir, que sea bielorrusa no es una judía que toma café en la biela, sino que nació en Bielorrusia. Es otra historia. En Belarus. En Belarus. Hoy se llama Belarus. Después, en todo caso, podemos... Existen dos versiones. Se llama Belarus y Bielorrusia. Mira. Okay. Yo cuando estudiaba era Bielorrusia, pero bueno. Sí. Bueno, pero después podemos hablar de cómo llegaste. Pero empecemos, si nos contás qué estás haciendo en nuestra facultad, en el instituto, qué tipo de cuestiones estás investigando. Hablamos de cosas serias. No necesariamente. Podríamos hacer, como dice de Pablo en su columna, serio pero no solemne, ¿no? O sea, es un... No, eso está muy bien. Está muy bien. Y estoy trabajando vengo de física, pero estoy trabajando con economistas, tratando de ver en qué puedo ayudar a los economistas. Necesitamos ayuda. Exactamente. Ajá, sí, tenemos que ayudar un poco, tenemos que hacer la economía un poco más divertida.
Tenemos muchos datos, tenemos muchos fenómenos para analizar en economía, donde físicos pueden aportar sus conocimientos. Y en realidad la tradición de físicos viniendo de la economía es bastante antigua, ¿no? Porque en los años 30 y 40 varios hicieron ese pasaje, pero bueno, Sí, ahora... sí, existe una materia que se llama econofísica o sociofísica, donde de diferentes ángulos los físicos tratan de aportar sus metodologías para estudiar fenómenos que encuentran. Ahora después podemos pasar, como dice Oscar, a cómo te interesaste en ir de la física a la economía, pero ¿qué justamente, ¿no? Digamos, ¿qué clase de fenómenos un físico puede ayudar a entender en el ámbito de las ciencias sociales? Y por ejemplo, me interesan, en particular a mí, me interesan fenómenos de, por ejemplo, cascada bancaria. O sea, nosotros tenemos un proyecto en el instituto nuestro, donde trabajamos con un par de estudiantes y analizamos una serie de datos de los bancos para ver cómo fue la cascada, en qué forma se cayeron los bancos después de la crisis, por ejemplo. Se puede analizar... ¿La crisis del 2008? No, a partir de 2001. Ah, ok, Sí. 2001. Entonces se puede analizar esto usando la teoría de las redes. Ajá. Entonces la teoría de las redes o graph theory aporta muchísimas herramientas matemáticas que se puede representar, visualizar los datos de los bancos, donde los bancos son los nodos y tienen vinculaciones de créditos y transacciones diarias entre los bancos, y se puede analizar toda la dinámica usando la teoría de los grafos. Ok, y eso es un análisis puramente, digamos, tiene implicancias puramente en el ámbito de entender mejor ese fenómeno, también puede tener potenciales repercusiones en el ámbito de policy making, de sí, puede regulación tener bancaria. Ambas cosas, porque por un lado puede ayudar a entender el fenómeno solamente porque ya visualiza en una manera mucho más accesible. Uh-huh. Porque uno cuando ve cosas en forma gráfica puede entender mucho mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y si yo puedo ver la red bancaria en diferentes etapas de tiempo, cómo fue evolucionando, qué bancos desaparecieron, qué aparecieron, eso ya me puede dar alguna idea de cómo puedo abordar este problema y qué metodología puedo implementar para estudiarlo. Uh-huh. Como también me puede dar una idea de qué tipo de policy pueden sugerir. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál es porque siempre aparece la idea del pánico, ¿no? Medio incontrolado, que todo el mundo sale como manada y chau, ¿no? Claro, se estudia las avalanchas, por ejemplo, en que lo que se hace en estos estudios básicamente es, se hizo muchos trabajos, se localiza un banco que es mucho más grande que otros, que está mucho más conectado con otros pequeños, y cuando hay un shock, Uh-huh. se analiza cuál rápido esta red se va a desarmar. Ajá. Entonces se analiza si lo que se llama too big to fail Uh-huh. es una hipótesis muy fuerte o no, Uh-huh. frente si es too efficient to fail. Uh-huh. Entonces nosotros, por ejemplo, a ustedes puede interesar si es muy interesante ver, principalmente son redes muy chiquititas, bancarias, son muy chiquititas, no son muy grandes frente, si nosotros comparamos con una red social, Sí, como claro, Facebook. claro. Entonces, ¿qué es interesante? Ver un banco grande, como por ejemplo Lehman Brothers, que están conectadas con muchos bancos chiquitos, Uh-huh. o si es una red mucho más diversa, donde hay diferentes bancos grandes conectados con bancos chiquitos. Entonces, analizar esas avalanchas y compararlas para ver eficiencia de diferentes sistemas bancarios. Así explicado, uno se imagina muchísimas aplicaciones, ¿no? Porque en la economía hay muchos fenómenos que en realidad son resultado del funcionamiento de este tipo de redes, ¿no es cierto? Cadenas de valor, por ejemplo, etcétera. Ahora, déjame ir un poco para atrás, un poco para entender o para que la gente entienda, digo, ¿cómo surge la teoría de las redes en la física? Porque la teoría de las redes no surgió para explicar fenómenos económicos, obviamente. En el origen, ¿qué se trataba de ver? ¿De dónde salió la teoría de redes? Sí. Es el famoso, la historia de
la famosa historia de los puentes de Kaliningrad. Claro. ¿Te acuerdas? No sé si Bueno, vos sabías eso. Explicalo. Era la historia de, creo que la ciudad se llamaba Königsberg, que ahora se llama Kaliningrado, que es la ciudad en Rusia, donde estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, donde la ciudad está atravesada de, creo que, si me acuerdo bien, 7 puentes. Entonces la idea era el problema de Euler. Y la idea era encontrar una solución que vos atravesás todos los puentes sin cruzarlo más de una vez. Entonces la idea fue que Euler empezó a dibujarlo y dibujó usando la idea de los nodos, y los puentes eran los links que conectaban estos nodos. Así apareció la idea de los grafos y de hecho mostró que no existe la solución a este problema, pero a partir de esto apareció la teoría de los grafos. Fantástico. Sí. Era una aplicación real. Una aplicación Exacto. de un juego de niños en su Exacto. momento que no tenía solución, por eso. ¿Sí? Pero después apareció como un desarrollo de la teoría de grafos mucho más exhausta, porque una vez que se pueda representar un problema en términos de nodos y los links, uno puede preguntar muchas cosas. Claro. Por ejemplo, el nodo más central, el nodo más conectado, el nodo más lejano, cuál es el paso mucho más corto entre dos nodos que más lejanos en el grado, la distribución de grado de la red. Entonces, se puede caracterizar la topología de la red. Y ya tenemos la clasificación de las redes. Por ejemplo, nosotros sabemos que puede ser aleatoria, puede ser pequeño mundo, puede ser la red de la scale free. Claro. Cada red tiene su propia topología, Claro. propia propiedad. Así visto, la aplicación rápida es a la infraestructura, ¿no es cierto? Al Sí. transporte ferroviario, Exacto. al Aeropuertos, sí. etcétera, ¿no es cierto? Lo que están haciendo ustedes es más como más extraño, más novedoso, que es aplicarlo a redes sociales, ¿no? Sí. En redes sociales, por ejemplo, se puede estudiar muchos fenómenos de epidemia, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, vos trabajás en la salud, ¿no? Sí. En la salud, vos puedes estudiar la propagación de epidemias. Ajá. Hay un trabajo... Las probabilidades de contagio. Probabilidad de contagio, sí. Eso depende de con quién se vincule cada uno. Sí, también existe un experimento que se hizo en Estados Unidos con el dólar. Ajá. Que por ejemplo se distribuyeron dólares marcados entre la gente, y si a vos te llegaba el dólar marcado, vos tenías existía una página web donde vos tenías que meter el dólar y el número de dólar. Entonces registrabas dónde estabas vos y el número de dólar, y había X cantidad de dólares. Entonces así estos dólares estaban distribuidos en diferentes lugares, la gente pagaba y estaban como haciendo transacciones con estos dólares, y como todos los dólares estos era como $1, estaban registrados en la página web, después agarraban todos esos datos y construyeron la red social para mostrar qué tal rápido puede propagarse la epidemia. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque la idea era que la epidemia es con las manos sucias. Okay. Entonces el dólar representaba que yo te paso Ya. una bacteria. Entonces así se levantaba una red social del movimiento de estos dólares. Y después existen muchos modelos ya teóricos a base de la propagación de epidemia. Claro. Después, por ejemplo, existe otro modelo, otro estudio de Centola que fue publicado en 2012, Ajá. que por ejemplo se preguntaba qué tipo de topología de interacciones tienen que tener la gente para hacer la propagación de epidemia más efectiva. Por ejemplo, hicieron una página de foro de salud. Ajá. Entonces, si vos decís, bueno, trata de poner todos los comentarios sobre los médicos, sobre toda la atención que vos tenés, si vos sos solo, no pones nada, porque te da fiaca, si sos cooperativo, sí, si no, por ahí no. Entonces hicieron un experimento donde a priori te asignaron
a diferentes topologías de interacción, en el sentido que estudiaban, por ejemplo, si hay una interacción casual o interacción residencial. En el sentido que si la epidemia tiene que pasar por los vecindarios que son bien pactados, tiene que pasar mucho tiempo para que se infectan todos. Pero si son interacciones casuales, va a ser como una epidemia mucho más rápida. Y hay un experimento social que muestra eso. Ahora pensaba mientras hablabas de algo que veníamos hablando mientras veníamos para acá, que hoy, si nos ceñimos a lo que se habla en los medios de prensa, en la academia, etcétera, hay una epidemia de fake news, ¿no? Digamos, eso también es un fenómeno análogo, ¿no? Como una cierta noticia falsa se disemina rápidamente. Ustedes también estudian ese tipo de conversaciones en redes sociales, ¿no? Sí. Ese es un poco diferente el mecanismo, porque ahí tenés que detectar un poco el perfil de cada uno. O sea, no tanto las conexiones que vos tenés, sino estudiar un poco el individuo, el perfil, el nodo. Porque yo tengo que saber qué tipo de noticias yo te voy a mandar. Entonces yo estudio tu perfil, yo estudio qué tipo de cosas te gustan a vos. Es un algoritmo que lea básicamente las últimas actividades en Facebook que vos estás haciendo. Y estoy detectando qué cosas vos posteaste, dónde vos pusiste like. Entonces básicamente es como un text mining de todas las actividades que estás haciendo, y te estoy construyendo un perfil tuyo que me va a ayudar a crear un algoritmo de dinámica para después enviarte las noticias que vas a leer vos. Y también estudiás qué capacidad tengo yo de retransmitir eso más o menos a otros, es decir, cuán conectado estoy con otros a los cuales pueden llegarle esas noticias, ¿no? Es como una epidemia, como un ataque de un virus, pero dirigido a, porque son básicamente, a los que son las mayores posibilidades de retransmitirlo. Que serán tus conexiones. Nunca va a ir más allá de tus conexiones. Igualmente supongo que eso también se aplica para una de las cosas más deseadas últimamente para cualquier sitio web, que es estar primero cuando se lo googlea. O sea, yo supongo que tiene que ver con cantidad de visitas y todo, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con unas conductas que pueden tener dentro de una red social o de visitas a determinadas páginas, ¿no? Pero reproduce, como dice, porque esta cosa dice Vicky, ¿no? De analizar el perfil de cada uno. Porque es como que remite al mundo previo a las redes sociales, cuando uno... Una conducta. Claro, una conducta. Si vos querés desprestigiar a alguien, ¿a quién le contás una noticia falsa para que esa noticia se difunda? Al más chusma, al más... ¿no? Un poco, esa es la idea actual, ¿no? Claro. Un poco reproduce un comportamiento que es bien antiguo, ¿eh? Claro. Sí, en realidad las redes supongo que reproducen comportamientos humanos, porque al fin y al cabo atrás hay humanos con una en el fondo de todo, ¿no? Claro, pasa con una capacidad de multiplicación que no puede haber tenido nunca. Claro, ¿no? Obviamente. Y también hay, creo que nos contaste que también hay aplicaciones, por ejemplo, a temas, bueno, Oscar mencionaba infraestructura, pero a temas de tránsito, por ejemplo, ¿no? Que son difíciles de resolver, cada vez más difíciles de resolver, ¿no? En ambientes... Sí, se puede hacer nosotros, por ejemplo, yo en este momento nosotros estudiamos el problema de tránsito desde el punto de vista de comportamiento, de toma de decisión de individuo, no tanto de análisis de sus perfiles, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una idea de... hay un modelo de Nagel, que es muy famoso, muy conocido, que aplicó el autómata celular a explicar cómo surgen los congestionamientos espontáneos, los que nosotros estamos observando en autopistas. Y es muy fácil replicarlo usando una dinámica muy elemental. Y nosotros lo que hacemos es básicamente simulando una dinámica muy parecida, incorporando el comportamiento de decisión de cada uno. Porque surgió una idea que cuando yo llegué a Buenos Aires, empecé a manejar acá, cuando vos llegás a una cruce, donde no hay señalización, o sea, vos nunca avanzás. Si venís y hay alguien que viene por la derecha, yo paraba. Entonces nunca avanzaba. Y entonces tenía que hacer algo, porque si no, el flujo detrás era parado.
Y los que no venían... están precisamente contentos con que vos estés deteniendo. No hace falta precisar qué cosas se escuchaba, ¿no? Sí, Pero claro. lo que pasaba es que los que venían de derecha nunca avanzaban, nunca paraban, claro, porque avanzaban. Sí, tienen la prioridad, sí. Entonces me di cuenta que la verdad lo que pasa acá es como si fuera un chicken game. En la cruce, es como Sí, doble. claro. Claro, porque vos tenés que avanzar mientras que el otro avanza, vos avanzas, otra avanza. Claro. Y lo que pasa es que vos tenés que, es como si estás, you break the rule. Sí, claro. Porque Claro. si estás, Estás demostrando tu claro. poder. Sí, sí. Entonces nosotros queríamos saber cuántos estos que van a romper la regla necesitas en este sistema para que el flujo sea óptimo. Ajá. O dentro de de cierto umbral, ¿no? Entonces nosotros pusimos el comportamiento de ciertos porcentajes, los que eran cooperativos y los que no. Bien, tenemos tanda, volvemos en unos minutitos y seguimos hablando Dale. con nuestra invitada. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Estábamos tratando de codificar lo que dice Lou Reed en este tema. ¿Usted qué dice Lou Reed? ¿Yo qué digo que dice? Sí. Que hay que tomar riesgos. En la vida hay que tomar riesgos. Bueno, el tema se llamaría algo así como Walk on in the Wild Side. Sí. ¿Puede ser? Sí. Pero la letra dice Take a Walk on the Wild Side, ¿no? Sí. ¿O no? No, la letra dice tu, turú, 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 tu. Sí. Sí. Nuestra Bueno, invitada eso. Vicky decidió tomar a Walk on the Wild Side cuando vino aquí. Sí, exactamente. Exacto, tal cual, sí. Salió. The Wildlife. Sí, de Wildlife. Vamos a escuchar un momento de Lindo Lou Reed. tema de Talking Heads, Wildlife. Pero Tendremos es para otro que- tema. para otro- Para ahí otro está, día. ahí Para está. otro día. Muy bien. Ahí volvemos. Mitad, así que... Vamos. En este programa se hablan cosas tan variadas como armar una carpa de techo en el auto, turismo. En las cortes hablamos de cualquier cosa. Así es. Música Y cosas que no se pueden contar. y cosas, sí, algunas no, pues son muy aburridas, no Así por es. otra cosa. Sí, Así claro. es. Sigamos hablando con nuestra invitada, por favor. Había quedado pendiente. Sí, el tema de los cruces en sobre- Argentina Sí. y el tráfico. Sí. Estamos hablando de este modelo que estamos haciendo, que básicamente me quedó por terminar que nada, que estábamos evaluando cuántas personas necesitas
si está bueno agregar personas que no respetan la regla o no. Ajá. En realidad sí. En Claro. realidad sí, porque ayudan que el flujo sea más fluido y también disminuye la cantidad de accidentes. Ajá. Era como un pequeño toy model que nosotros hicimos. Lo cual es antiintuitivo, ¿no? Porque uno diría que las personas necesitamos que respeten la regla, ¿no? Que la Sí, violen. pero en realidad sí. Ahora estamos buscando una esquina para filmar, para comparar con los datos como empíricos. El tema es que es un poco difícil. Hicimos unas filmaciones en Bariloche, en una calle así chiquitita. El tema es que no tomamos en cuenta que hay autos estacionados. Sí, claro. Y nosotros en el modelo tenemos solamente un carril contra un carril. Entonces, cuando tenés un auto estacionado, tenés dinámica un poco más diferente y la gente también, donde filmábamos, había gente que cruzaba. Entonces, tenemos que realmente encontrar una situación que es muy parecida al modelo teórico para poder comparar. De todos modos, el tráfico en Buenos Aires es un tráfico caracterizado por la gente que estaciona en cualquier lado. Entonces ahí hay un lío. Sí, sí. Y la gente Igual que hace básicamente cualquier cosa, ¿no? Digamos, Sí. o sea, ¿no? Igual también tenemos otra idea para modelar acá en Buenos Aires, es un poco comportamiento de los colectiveros, porque acá lo que está pasando también es... ¿Qué temas complicados? Es complicado, pero por ejemplo también es una observación que... diferentes observaciones, ¿no? Que vos podés estar parada en una parada y vos ves, no sé, 506 pasados uno después del otro y no para ninguno. O para uno y después los otros pasan, Claro. y entre ellos tienen una dinámica que vos parás, yo no paro, Claro, sí. y se hablan entre ellos. Entonces tenemos un contacto para ver... ¿Es si se- estudiable eso? Porque es una Es conducta estudiable, sí. totalmente aleatoria para No, es estudiable, porque tenés que ver un poco de qué depende el ingreso del colectivero por día, porque por día él tiene que llevar la estadística de cuántos pasajeros Y un horario, entraron. además. Exacto, Cruzado con cumple el horario, horario. Ok. porque él tiene que cumplir cada él hace la ficha, Claro, perfecto. y así que sí, tenés Ok. que juntar la estadística y es posible. Ok. Sí. Estas cosas, Vicky, las estás trabajando con físicos, con economistas. ¿Con quién tenés equipo Y de acá trabajo? depende del proyecto, tengo diferentes grupos, porque tengo grupos donde somos, donde estudiamos formación de opinión, somos físicos, matemáticos, computer scientists, o sea, después lo que tiene que ver con tránsito, tenemos también físicos, tenemos matemáticos, tenemos sociólogos, Ajá. sí. Depende de la aplicación. Inclusive hay aplicaciones con criminólogos, porque todo depende de qué tipo de proyecto. Criminólogos, y ahí Sí. que estás estudiando. Y, por ejemplo, en Brasil tenemos un proyecto que como actualmente no está cerrado, que nos interesaba evaluar la política tolerancia cero, Ajá. o lo que se llama Broki, la teoría de las ventanas rotas. Ventanas rotas. Sí, Broken Window Theory. Ajá. De Becker, que decía que los crímenes pequeños hay que castigar muy fuerte para disminuir la estadística de crímenes. Ajá. Ok. Entonces nosotros hicimos un modelo basados en agentes para simular una pequeña sociedad, y también la idea era que era como abarcaba una literatura muy grande sobre quién será el que va a cometer el crimen. Entonces tenías como también una influencia social en el modelo. Es mucho más la propensidad de cometer el crimen, si somos como conectados en una comunidad, en un vecindario, va a ser mucho más grande, si vivimos juntos y vos también sos criminal, por ejemplo, que si tenemos, no sé, en un barrio como Recoleta y todos estamos de ingreso alto. Y incorporamos una decisión de que, también decía Becker, que cada criminal está evaluando la decisión entre el costo y el beneficio. O sea, si el beneficio de cometer el crimen es mucho más alto que el costo, me voy a ir por adelante.
Entonces, sí, ahí incorporamos el castigo. Entonces, evaluábamos en este modelo la idea de castigar y cuánto costará el castigo para la sociedad en términos económicos. Porque era como... no entraban los crímenes tipo murders, asesinatos, sino eran como white collar crimes, solamente robberies. Sí. Y evaluábamos cuánto costará para la sociedad mantener a todos estos criminales en los cárceles. Ajá. En términos de cuál Si fuerte voy a castigar los crímenes pequeños. Si realmente vale la pena castigar Exactamente. fuertemente los crímenes Sí. pequeños. ¿Y tienen alguna conclusión de eso? Y la verdad no era era en No es contradicción. significativo, Claro. O sea que la política de mano dura Sí, con no. los crímenes pequeños no funciona para eso. Exactamente, sí. No paga el costo-beneficio. Sí. Es interesante. Hay una serie de prioridades. Ahora, uno dice, bueno, los físicos tienen tantas cosas interesantes e intrigantes, ¿no?, para estudiar, y de repente alguien viene y dice, no, a mí me interesa, me salgo y voy a estudiar fenómenos sociales, ¿no?, que no Sí. son los para los cuales ustedes están entrenados directamente. ¿Cómo fue que a vos te motivó moverte a estudiar otro tipo de fenómenos y no los del mundo ¿Y de por la qué? materia natural? ¿Personalmente o en general para los físicos? Bueno, empecemos personalmente, no sé, Ah, digo... Porque yo tuve suerte de hacer la maestría en Italia, en un lugar que es ICTP, es un centro teórico de física teórica en Trieste, y la maestría que yo hice era modelado y simulación de las realidades complejas. Ajá. Entonces la idea de esta maestría era justamente mostrar que los físicos pueden hacer cosas que tienen que ver, que tienen nada que ver con la física pura. Claro. Y por ejemplo a nosotros nos ofrecían unos proyectos que eran del mundo de las empresas para desafiarnos. Nosotros el primer año cursábamos y después, por ejemplo, como proyecto era elegir una empresa. Yo trabajaba con una empresa P2E tecnológica en Trieste que tenía, ellos desarrollaban los sensores de humo, que a priori los sensores detectan el humo o temperatura, pero nunca podían funcionar como en forma óptima. Y nosotros ahí aplicábamos, por ejemplo, la red neuronal para cubrir un montón de datos que ellos tenían para ayudarles a fabricar un sensor un poco mejor. Y era un desafío muy... había otro proyecto de otro grupo que trabajaban, era mejor proyecto todavía, porque trabajaban con ILE. Con ILI, con la empresa de café. Exacto. Ajá. Y si Sí, me más acuerdo divertido que bien, los sensores de sí. humo, ¿no? Y si me acuerdo bien, tenían que mejorar el proceso de hacer café descafeinado. Ah, Sí. Entonces tenían que realmente estudiar el proceso, cómo moler el café, que también es un proceso físico. Entonces, de ahí empezó mi interés a cosas así, medio como interdisciplinarias. Pero de todos modos, tu interés apareció cuando decidiste ir a hacer esa maestría. Sí. No, Sí, digo, sí. porque vos habías estudiado... Porque allá era como más física, pero después, cuando me apareció esta... Vos estudiaste en Minsk, No, estudié en Uzbekistán. en Uzbekistán, perdón, sí. Sí, es donde vivía. En donde vivía. Y de Uzbekistán te fuiste a hacer la maestría Sí. a Italia. Sí, yo apliqué para la beca. Ahora, vos no sé si sabes que Hayek, cuando recibió su premio Nobel, criticó la idea de que los físicos, de que la economía imitaba los métodos de los físicos. No se refería a estas cosas que estás haciendo Sí. vos, sino a algo, la teoría del equilibrio general, etcétera, ¿no? Digamos, una discusión mucho más antigua, Van Sí. Ras, Pareto, etcétera. Y él decía, provocativamente quizás, cuando dio el discurso allá en Suecia, bueno, miren, en realidad los fenómenos de la física son más simples que los de la economía, en el sentido que la economía trabaja primero con agentes que tienen intenciones, ¿no? Digamos, mientras que Sí. la física suponemos que... Claro, porque los fines no piensan, ¿no? Y además donde las interacciones son
mucho más entre muchas más cantidad de agentes, ¿no? Digamos, entonces y quizás imposibles de conocer totalmente. ¿Estás de acuerdo con esa, sí, estoy de acuerdo, con esa idea? Sí. De hecho, tenemos, por ejemplo, dos personas muy importantes en física que dijeron lo mismo. Ajá. Por ejemplo, Phil Anderson en 72 recibió premio Nobel porque él publicó un artículo que se llama Masa es diferente. Ajá. Él es físico que trabajó, él notó que él decía que los físicos lo que hacían al principio es este problema de reduccionismo, que a nosotros nos gustaba reducir el problema como Lego en pequeños elementos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo describir cada pequeño elemento usando las leyes elementales. Claro. Y después nosotros sabemos cómo describir, por ejemplo, el movimiento de gas al nivel macro, ¿no? Sí. Entonces, porque también sabemos mecánica clásica, ¿no? Pero después, Anderson, él lo que dijo es que a un momento decidí, hay un libro muy lindo que él publicó, tiene 95 años ahora todavía, y él publicó el libro en 2012, sobre sus reflexiones. Él dijo que a un momento decidió de tomar un punto de vista un poco más diferente. Y se dio cuenta que hay que mirar lo que está en el medio. Justamente porque, por ejemplo, en economía pasan cosas que tienen que ver con las personas que piensan, que hay interacciones, y que estas interacciones es como un amplificador que llevan al resultado agregado que desde el principio vos no sabes a dónde va a llevar. Claro. Justamente eso es lo que se llama sistemas complejos. Claro. Exactamente. Claro. Después Warren mismo es otro físico que también dijo lo mismo, que los físicos aprendieron cómo modelar dos extremos, uno que es a nivel individual y otro que es a nivel macro, y en el medio quedó todo sin saber, refiriendo otra vez a lo que vos dijiste. Interesante. Por eso empezaron a trabajar muchos físicos en el medio, porque hay muchos modelos de física estadística donde se puede aplicar y hacer cosas. Este tipo de ideas. Interesante. Y después la Gestalt dijo que el todo es más que la suma de las partes. Aristóteles decía eso. Aristóteles. Sí, la Gestalt lo retomó en los años 20 por la teoría de la concepción, de la percepción, perdón. Aristóteles se refería al elefante. Sí, exacto. La Gestalt lo que hizo es hablar de que cuando uno percibe una imagen, no son partes segmentadas, sino que es un todo siempre. Estimados, nos queda un tema musical y la agenda. Y después cerramos con Vicky. Vamos con su tema. Yo traje, porque un oyente destacada de este programa y profesora de la facultad, Roxana Mauricio, en honor a que nos visitó Blondie por segunda vez, un grupo que a mí me gusta, que a nuestra invitada también descubrimos que le gusta, al doctor Cetrangolo no. No es que no me guste, no me entusiasma. Y no sé a Norberto si le gusta o no. A mí no me disgusta. Estoy un poco más arriba que el profesor Cetrangolo, pero no me gusta. Entonces Roxana me dijo, ¿por qué no pasas un tema de Blondie? Sí. Y yo dije, viene Vicky, que es física, Atomic. Ya está, perfecto. Bueno, allí vamos, volvemos en unos minutos. Una dura batalla contra la presbicia. Vamos a tratar de leer la agenda del día de hoy. Bueno, le recomiendo la innovación tecnológica que se llama anteojos. Anteojos. Sí, no quiero dar el es algo nuevo, Quiero llegar a los 50 sin anteojos. Me quedan 3 años nomás. Muy bien. Bien, inscripción a exámenes libres y exámenes de materias regularizadas, segundo tramo, ciclo general profesional. Inscripción solamente por el sistema interactivo de servicios de alumnos. En caso de inconveniente, concurrir al departamento de alumnos dentro de los días de inscripción. Esto será el 21 y 22 de noviembre y se rinde del 10 al 14 de diciembre. La Secretaría de Graduados del Departamento Pedagógico de Contabilidad y el Centro de Responsabilidad Profesional del Contador Público invitan a las charlas de El Contador frente a las normas de prevención de lavado de activos y las normas de cumplimiento de experiencias y desafíos. Esto va a ser el próximo jueves 22 de noviembre a las 19 horas en el Zoom. Y la presentación del libro Tratado de Compliance por los directores Raúl Sacani y Gustavo Morales Oliver. Esto va a ser el 29 de noviembre a las 19 horas. El expositor invitado va a ser Zenón Viagoch y la coordinadora general Norma Cristóbal. Y Red Solidaria y Facultad de Ciencias Económicas organiza una campaña de donación para más de 2.200 evacuados de las inundaciones de zona sur
La Matanza, Gran Rosario y otras ciudades del Gran Buenos Aires. Va a ser de lunes a viernes de 8 a 20. Se puede acercar a Córdoba 21 a 22. Artículos de limpieza y higiene personal que serán entregados a los damnificados. Y por último, antes de que usted comente, profesor López, los invitamos a participar de la conferencia Inteligencia Artificial el próximo jueves 22 de noviembre a las 19 horas para ahondar en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral de los profesionales universitarios. El invitado será Alexander Ditzent. Hoy es día de apellidos difíciles, ¿eh? Se requiere inscripción previa enviándonos sus datos, apellido y nombre, DNI, número de celular y carrera a contacto.graduado@fce.uba.ar. Usted, profesor López, tiene mañana el lo Departamento suyo. de Economía, en conjunto con la carrera y el IEP, organiza el último seminario del ciclo anual. Van a estar Ramiro Albreu, Luciano Coan y Marina del Pogueto, hablando sobre las perspectivas de la economía argentina del 2019. Va a ser un momento para irse convenientemente deprimido, así que es mejor ir antes con una cerveza o algo que Con algo. aminore Un clonazepam. aminore la depresión, pero bueno, mañana están todos Siempre invitados. es bueno estar La informado. entrada es libre Perfecto. y gratuita, claro. Perfecto. La información nunca hace daño. Aula 212 a las 19, Ramiro Albreu, Luciano Coam, Marina del Poyeto, Perspectivas de la Macro Argentina, modera Guido Sac. Los esperamos a todas y todos mañana a las 19 a 21, Aula 212. Me gusta su En la lenguaje facultad. inclusivo. Bien, tenemos 45 segundos Sí. para despedir. Bueno, a nuestra no vamos invitada. a poder que nos cuente el misterio de por qué alguien elige venir al Wild Side. Eso da para todo un programa. Y viniendo, ¿no?, de lugares mucho más civilizados, se viene a vivir este marasmo en donde Este hermoso país. este hermoso Si país. querés estudiar Me sistemas encanta. complejos, Pero bueno, es el claro. Es el mejor mejor lugar, lugar, para claro, estudiar. Como decíamos Claro. con Vicky, Complejos. seguro que lo que no está pasando acá es que se esté aburriendo. Así que Sí. muchas gracias, Vicky, por venir. Muchas Y, gracias a ustedes. seguramente te invitaremos de vuelta para que sigamos charlando, porque los temas son fascinantes, Sí, ¿no? claro. Digamos, y en Muchas realidad gracias. hay que aprender. Hay que aprender. Gracias. Vicky. En otro momento la vamos a hacer hablar en ruso, hoy no. Sépanlo. Podrías despedirte en ruso, ¿eh? Sí, no. ¿Qué podría decir? Tenemos que... Y hasta el próximo martes en ruso. До встречи, до свидания. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.